Muy bien, el día de hoy en La culpa es de Mercurio vamos a tener un tema muy interesante. En este espacio vamos a encontrarnos nosotros, ya que debido a que mi compañera Lai se encuentra en una situación personal en la cual no va a poder estar con nosotros. En este espacio vamos a hablar de una de las enfermedades más trabajadas y en las que de cierta manera ha llevado a las personas a tener situaciones complejas. Una enfermedad muy importante en la que de cierta manera a nivel mundial ha tenido aproximadamente 300 millones de personas diagnosticadas con este tipo de enfermedades. Esta enfermedad cada año se cobra la vida de 738.000 personas, ya sea por situaciones externas que llevan o que son llevadas o impulsadas por esta enfermedad, a incluso un proceso autodeterminado llamado suicidio. El día de hoy vamos a hablar sobre la depresión desde sus diferentes ramas, perspectivas y cómo se presenta, cuáles son sus diferentes caras en las cuales se puede presentar. Parece que comprender la dimensión que hay detrás de la depresión, de cierta manera a nivel latinoamericano, según la OMS, los países con mayor tasa de depresión son Brasil con un 5.8%, Paraguay con un 5.2% y Chile con 5% de prevalencia de tasa. En el caso de Colombia estamos en una posición eh, aproximada de séptimo lugar con un 4.7%, mientras que el Perú está en una posición de quinta con 4.8 de tasa, una prevalencia significativamente alta y en la que de cierta forma da a entender o da de cierta manera la importancia que hay detrás de esta patología o esta enfermedad. Cuando entendemos la depresión, la entendemos como una serie o un conjunto de síndromes o síntomas que en su unión o en su conjunto conforman lo que llamamos esta patología de la depresión. Para poderla entender mejor, eh, hay que preguntarnos si en algún momento nosotros como, como personas que estamos aquí en esta emisión hemos sentido alguna sensación de tristeza profunda o una tristeza prolongada. Si en algún momento hemos visto algún amigo o una amiga que haya dejado de hacer algo que siempre le ha gustado, que siempre veíamos que estaba motivado a realizar las cosas y ya no lo hace. O de cierta manera cuando notamos que alguien de nuestra familia se aísla o deja de estar en compañía con los demás, ahí es donde tal vez deberíamos pensarnos, podemos tener aquí una situación de depresión. De cierta manera, cuando comenzamos a tratar esta temática, la depresión, nos encontramos con una serie de cuestionamientos que tal vez entre ustedes podían ponerlo en la caja de comentarios y podrían decirnos si han tenido alguna situación igual o semejante o han notado a alguien que haya podido tener esas mismas sensaciones. Y es que de cierta forma la depresión tiene diferentes presentaciones y notamos que de cierta manera eh, cuando hablamos de depresión hay que saber distinguirla o poder tener una diferencia en cuándo es depresión y cuándo no lo es. Muchas veces en la cotidianidad, cuando hablamos de este tema con compañeros, amigos, eh, creemos que una situación de tristeza en específico, eh, cuando notamos que de cierta forma nos frustramos o tenemos una pérdida de un familiar muy querido, o tal vez iniciamos con algún proceso de pareja y no se nos da, nos sentimos tristes.
Esto, de cierta manera, es una base inicial de este tema que estamos tratando y de cierta manera es el eje, uno de los ejes fundamentales. Pero aquí hay que diferenciarlo muy bien. Y es que la tristeza es un elemento emocional, una emoción que va a sustentar otra serie de síntomas, otra serie de presentaciones que iremos encontrando poco a poco. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de una permanencia prolongada de la tristeza, de más de 2 semanas, en las que podemos encontrar una serie de elementos como, por ejemplo, una desmotivación frente a las acciones, muy probablemente una desregulación o un cambio en nuestros estados de sueño, dormimos mal o perdemos el apetito o hay un aumento en el apetito también. Encontramos de cierta manera también la depresión como una forma en la cual nos sentimos mucho más desligados o más desprendidos de las personas y de cierta forma ahí es comienza a unirse esos síntomas o esas características más fundamentales. Mientras que la tristeza son elementos o es una respuesta frente a una situación a la cual no nos encontramos a gusto, nos sentimos en malestar. Esas situaciones son específicas o son muy de determinados momentos y no se prolongan. Cuando llegan a prolongarse es cuando entendemos eso como una depresión. Estas características fundamentales se pueden ver como si fuese una familia, como si fuese una serie de elementos o de individuos que van conformando lo que llamamos esos trastornos anímicos. La familia de los estados anímicos van a estar con diferentes patologías, desde el trastorno bipolar, desde el trastorno de ansiedad hasta la depresión. Y dentro de la depresión encontraremos elementos o características diferentes de esta familia a la cual llamamos depresión. Una de estas es el trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo. Es una de las características nuevas que han salido en este DCM-5 de clasificación, donde de cierta manera se ubican normalmente a los niños o jóvenes que están en marco de edad de 10 a 18 años. Son de esas situaciones o de esos elementos donde no podemos lograr ubicar al niño o al joven tal vez en un trastorno bipolar o en una depresión mayor, sino que tiene unas características que no concuerdan con estas observaciones, con este diagnóstico. A esto se le caracteriza jóvenes o niños que son irascibles, irritables, que de cierta manera responden frente a situaciones de frustración o de malestar de una forma errática, con cierto grado de malestar. Allí es donde comienzan a tener ese tipo de características. Otra, por ejemplo, dentro de la familia de la depresión, podemos encontrar la depresión mayor. Esta depresión mayor es la que normalmente logramos identificar, lo que llamamos o que siempre referimos cuando hablamos de ese tema de depresión, y es que en esta depresión mayor debe haber transcurrido por lo menos 2 semanas de una serie de características que hablamos anteriormente, de una tristeza fuerte, de una desmotivación, de cierta manera de sentir que hemos perdido el rumbo o que tenemos un desasosiego fuerte o un cambio en nuestras alimentaciones o de nuestro estilo de vida. Esta depresión mayor se caracteriza por tener unas características fuertes, unas características en las cuales la tristeza se siente mucho más profunda y de cierta manera hace que la persona pierda cualquier tipo de acción o cualquier tipo de estrategia que pueda generar algún cambio en sí. De esta manera encontramos dentro de la familia también el trastorno disfórico premenstrual, que es muy característico
en mujeres que han tenido ciertos antecedentes o ciertos procesos anteriores en los cuales han tenido esa depresión mayor. Este trastorno disfórico premenstrual sucede cuando normalmente hay cambios anímicos o motivacionales, normalmente es de 5 a 10 días antes de su proceso menstrual. De ahí es donde comienza a surgir cambios fuertes que normalmente no se dan en esos ciclos menstruales que las mujeres poseen o que normalmente han tenido o que están acostumbradas usualmente. Otra de las características fundamentales que conforman esta familia de la depresión es la depresión inducida por sustancias. Esta característica inducida por sustancias se debe a diferentes tipos, no solo de sustancias psicoactivas, sino también sustancias alternas en las cuales de cierta manera genera algún cambio en nuestra regulación hormonal, ya sean algún medicamento, sea un tipo de consumo, ya sea nutricional, de comidas, que pueden generar algún tipo de cambio específico en las personas y que hace que de cierta manera se sienta un bajón anímico o un cambio de cierta manera actitudinal frente a la vida. De otra forma, o muy cercano a ella está el trastorno depresivo debido a otras enfermedades clínicas. En esta se caracteriza mucho en que está muy ligada a enfermedades de carácter más físicos o biológicos, como pueden ser situaciones eh, como la esquizofrenia dentro del marco de lo biológico, o bien presentaciones de tumores que pueden estar generando algún tipo de regulación hormonal, o bien algún proceso bioquímico que se esté dando debido a otro tipo de patologías médicas que pueden también generar esa disrupción o ese cambio eh, en la persona, generando ese cambio anímico y emocional. Otro tipo de la presentación dentro de la familia de la depresión, de las patologías de la depresión, está el trastorno depresivo prolongado, que es la que conocemos en el DSM-4 como distimia. Este tipo de, o esta característica de la depresión es significativamente más leve que la depresión mayor, pero es mucho más prolongada en el tiempo. En este caso, no sería de 2 semanas como un tiempo mínimo, sino se estaría hablando de una situación constante en la cual ese cambio o esas situaciones comportamentales, psicológicas y emocionales perduran hasta casi más allá de los 2 años. Cuando presenta o se suma más allá de los 2 años, hablamos de una situación de distimia. Eso es lo que normalmente nosotros conocemos dentro de la psicología de una forma mucho más de etiquetas, mucho más de, de una estructura psiquiátrica o médica. De esta familia de la depresión puede haber diferentes formas. Hay tanto primos como hermanos dentro de la depresión en las cuales se puede caracterizar. Y en esta podemos identificar que cada una de estas presentaciones de la depresión pueden darse con ciertas características. Por ejemplo, puede haber una depresión mayor con características de ansiedad, tener síntomas ansiosos, tener una activación ansiosa y eso desplegar luego un bajón anímico o una baja autoestima, un autoconcepto que de cierta manera puede llevar a un cuadro depresivo. O puede haber unas características mixtas en las cuales de cierta forma puede generar unos cambios mucho más cercanos entre uno y otro de una activación física y una desactivación psicofisiológica o de cierta manera como de relajación o no relajación, más bien como de un bajón anímico que hace que la persona se sienta incapaz o sienta que no pertenece a ciertos momentos o ciertas situaciones en específico. O también puede haber
una característica psicótica o ya de alucinaciones que pueden llevar a la persona a creer o a generar creencias que de cierta manera no son y que la llevan a esos estados de tristeza profunda y mucho más prolongada. O incluso que lleguen a generar esa desconexión con nuestra realidad, esa desconexión con nuestra cotidianidad. Entonces, de cierta forma, puede generarse diferentes elementos. Hay algo también adicional que puede estar presente y es esa depresión estacional, que cuando hablamos de estacional es ese aspecto del ambiente. Muchas veces se ha demostrado de cierta manera en investigaciones que eh, el cambio de estaciones o del clima como tal genera cambios anímicos en las personas. Se ha identificado sobre todo más en Europa que de cierta forma en las estaciones de invierno las personas cambian su estado de ánimo y aumentan los casos de depresión. O por ejemplo en situaciones donde hay una, un cambio en las emisiones de rayos UV o del sol, generan también esos estados, esos bajones anímicos. Entonces, parte de esas presentaciones que hay detrás de la depresión está ese cambio también de las estaciones o del ambiente como tal. Incluso cuando nos mantenemos mucho tiempo dentro de un espacio cerrado, sin luz o sin un espacio donde podamos nosotros habitar de forma correcta, se generan esos cambios anímicos. Y de cierta forma, y eso ha llevado, por ejemplo, eh, en, en esta situación de la pandemia, cuando nos tenemos que recluir, que haya aumentado de forma muy significativa los casos de depresión en las personas. Y es debido a ese aspecto de depresión presentado desde lo estacional, desde el ambiente. De igual forma, el último aspecto de la presentación desde este marco mucho más médico, se encuentra esta depresión caracterizada a, a la depresión caracterizada a lo atípico. Cuando hablamos de lo atípico es, por ejemplo, en esos casos más conocidos como el de Robbie Williams. Robbie Williams en esta forma tenía este tipo de depresión, una depresión atípica. Son esas personas que normalmente son muy felices, son una extrema positividad, que siempre están constantemente felices, compensando de cierta manera esas sensaciones de vacío, esas sensaciones de tristeza, con una perspectiva muy o significativamente eh, exagerada de la realidad, donde presentan siempre una felicidad, una sensación de euforia que termina en bajones anímicos fuertes, en bajones anímicos que hacen que la persona lleve a una depresión mayor o una depresión muy fuerte que de cierta forma invitan a que la persona o genere una activación del proceso suicida o bien eh, se desconecte de sus actividades diarias cuando tiene esos bajones anímicos. Es así que encontramos diferentes formas para poder nosotros ubicar o poder tener presente o caracterizar esta depresión. Pero algo muy importante que se trabaja mucho en los enfoques mucho más humanistas existenciales es que esta depresión no es solo una etiqueta como lo acabamos de ver, no es más allá de decir, mira, a esta persona tiene una depresión distímica, una depresión prolongada, o tiene una disforia premenstrual, o tiene una desregulación disruptiva del estado de ánimo. Es ir más allá de eso. Y cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, desde esta perspectiva, notamos aspectos fundamentales y es cómo la persona, cómo nuestros consultantes, cómo nuestras personas conocidas comprenden esta situación, este estado anímico, esta enfermedad o esta presentación de estos síntomas
y de cierta manera lo comienzan a vivenciar de una forma que puede ser incluso diferente a otras personas que tal vez puedan tener ese mismo cuadro. Entonces, de cierta forma, vemos que no va a ser lo mismo una depresión mayor para una persona, para, digamos, Alejandro, ¿sí? Que va a vivir esa depresión de una forma distinta a lo que puede vivirlo María o lo puede vivirlo Juan. ¿Por qué? Porque va a haber una presentación o una serie de experiencias que van a llevar a comprender y a tomar posturas de esa situación o ese estado anímico de una forma diferente. Es así que, por ejemplo, notamos y cuando hicimos el ejercicio con nuestros seguidores de preguntarnos, bueno, de esas personas que han tenido esas depresiones o han tenido estas situaciones cercanas a la depresión, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué vivencias han tenido? Hemos identificado que de cierta manera, por ejemplo, hay personas que presentan, digamos, esas presentaciones atípicas donde sienten una emoción fuerte, una felicidad, pero que no llega a llenarse. Hay personas que de cierta forma nos comentaban que sienten como una pesadez en el cuerpo, como que de cierta forma no se sienten capaces de realizar las cosas. Nos decía en este caso una de nuestros seguidores que de cierta manera sentía que un día estaba bien, pero después de un momento no podía realizar eso que el día anterior o durante la semana había hecho perfectamente. Era como si tuviese un vacío en el cuerpo, un elemento de presión en el pecho, por ejemplo. O había otra persona, una chica, que nos decía, mira, cuando yo he sentido sensaciones de tristeza o de depresión, me generaba un desgano tan fuerte que me fastidiaba a la gente. Me fastidia a la gente cuando me siento así, me incomoda. Y de cierta manera eso la llevó a ser irritable, a ser molesta o incluso a tener problemas de pareja con mucha más frecuencia debido a que le fastidiaba o de cierta manera quería sentirse de quedarse completamente en cama, por ejemplo. Hemos tenido también casos muy similares en los cuales, por ejemplo, en niños hay un cambio muy significativo incluso en las formas de juego. Había niños que venían presentando unos juegos mucho más activos, mucho más presentes, que conectaban a los compañeros, que presentaban o tenían contenidos en los cuales trabajaban sobre la amistad, trabajaban sobre trabajo en equipo, o bien decían como algo muy emocionante para ellos. Cuando tenían esas situaciones de depresión, cambiaban completamente su estilo de juego, cambiaban de cierta manera su postura frente al compartir con sus pares, con sus compañeros. Y de cierta manera notábamos en este proceso que en el juego habían situaciones en las cuales el niño presentaba en sus muñecos, en el protagonista del juego, una persona mucho más cabizbaja, mucho más impotente o de cierta manera mucho más solitaria. Habían incluso juegos en los cuales el niño verbalizaba o presentaba dentro del juego expresiones de ideaciones suicidas o ideaciones de muerte que llevaban a decir, mira, más vale la vida de este personaje que la mía incluso. Y eso lo notábamos cuando nosotros hacíamos esos ejercicios clínicos o veíamos incluso dentro de la familia, cuando vemos a nuestros primos o cuando vemos de cierta manera a nuestros sobrinos que comienzan a tener ese cambio en el juego, ese cambio de estado anímico. Cuando notábamos incluso que adolescentes donde normalmente eran mucho más habladores, conversaban, jugaban con sus compañeros o compañeras, eh, se cohibían o de cierta manera se sentían mucho más excluidos. Ahí es donde nosotros nos cuestionábamos y digamos, mira, puede que esto sea uno de esos signos en los cuales pudiéramos
notar que hay uno de esos tantos tipos de depresión. Hay incluso dentro de las situaciones en el trabajo, donde de cierta forma uno de los trabajadores se ve súper motivado, se ve muy emocionado, pero que en una situación, en un momento dado, ya sea por una situación de estrés excesivo o de una mala relación entre compañeros o una sobrecarga laboral debido a un jefe con mal liderazgo, baja el rendimiento. Comienza a llegar tarde en el trabajo, comienza a llevar las situaciones del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, o incluso puedes llegar a generar disrupciones, generar peleas dentro del grupo por esas inconformidades que puede tener dentro del trabajo. Y son formas en las cuales se han presentado y una de las cuales nos comentó uno de nuestros seguidores que decía, mira, yo cuando tenía depresión hace 3 meses, eh, iba al trabajo con desganas, hacía mal mi trabajo, agrede. Eh, Realmente no sentía la motivación en mi trabajo. O de cierta manera decían, mira, me dieron una promoción incluso, me promovieron, pero en ese momento tenía ese malestar o esa tristeza y no veía esa promoción como si fuese merecido para mí. Como que no sentía como que no lo merecía de cierta manera. Algo también adicional que notamos nosotros en este aspecto, esa perspectiva humanista existencial de cómo las personas ven este mundo o cómo ven esta situación de la depresión, es de cierta manera esa postura del querer tomar o del querer solucionar la situación. Hay personas que de cierta manera identificamos o vemos que realmente no quieren tener esa mejoría o de cierta manera sienten que están a la deriva en el mundo. Y ahí es donde comenzamos nosotros a hablar, comenzamos nosotros a ver un término que normalmente en psiquiatría o en las demás perspectivas psicológicas no se trabaja mucho, pero sí se trabaja dentro de este enfoque y es una depresión existencial. A diferencia de los dos tipos que ya habíamos hablado anteriormente, este amiguito o este familiar externo que viene a veces a acompañar ese tipo de depresiones, de la distimia, de la depresión mayor, viene con un contenido mucho más profundo. Y es de cierta manera esa depresión que va ligada a esa construcción de la vida. De decir, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que realmente mi vida tiene un sentido por lo que vivirla? O de cierta manera, eh, esto que estoy teniendo con mi familia, esta promoción que tengo en mi trabajo, ¿tiene el mismo valor? O incluso mi relación de pareja, ¿vale la pena tenerla? Son cosas que dentro de ese aspecto de la cotidianidad hacen que se cuestione el sujeto en su vivir, en su cotidianidad. Y es de esa manera cuando tocamos temas como eh, esa incertidumbre frente a mi acción en el mundo, cuando realmente decimos, tengo esta situación, tengo esta tristeza o me echaron del trabajo, ¿sí? Siento una tristeza fuerte, no sé qué hacer. Estoy frente a la nada, no sé qué hacer, tengo una oscuridad frente a mí y no puedo identificar qué puedo hacer. O incluso tener un exceso de acciones, decir, mira, tengo tantas opciones que no sé qué hacer y eso me angustia, me da miedo o la misma soledad. Y ahí es cuando tocamos un tema muy primordial y es tal vez el miedo a perder un vínculo, a perder tal vez un miedo o una incertidumbre a decir, ¿será que esta relación que yo tengo va a ser permanente? Eh, ¿Va a ser consistente? ¿O será que este familiar que está a punto de morir, ya sea por una enfermedad terminal médica o por una situación, va a seguir conmigo, va a seguir en mi vida?
Y esa pérdida de ese valor tan grande que nosotros tenemos hace que de cierta manera entremos en unos estados anímicos fuertes que de forma prolongada y si no se le presta atención va a generar de cierta manera una incomodidad o malestar que se convierte en una de las depresiones que hemos visto anteriormente. De esta manera, eh, se vuelve fundamental que de cierta forma nosotros, como personas, comencemos a prestar atención a esos elementos, a esas situaciones que están allí presentes, que están allí de una forma muy sutil, no solo en los demás, no solo en la persona que tenemos al frente, en la que está al lado en estos momentos somos nosotros, sino es en nosotros mismos incluso. Cuando tenemos esa desdicha, esa desgana, cuando sentimos que en un lugar donde estamos no nos sentimos cómodos, o no nos ubicamos, no nos encontramos, o de cierta manera cuando eso que nos motivaba, por ejemplo ese hobby de ir a jugar fútbol, ya no lo es lo mismo, ya no nos sabe lo igual, ¿sí? O de cierta manera cuando vemos que nuestro trabajo ya no nos impulsa, o esa universidad, esa carrera. Es cuando nosotros nos debemos preguntarnos, cuestionarnos, decirnos cómo nos estamos sintiendo. Puede concebirse como una depresión. En estos momentos necesito ayuda. Algo fundamental que nosotros ubicamos y que nos han dicho muchos de los seguidores es que pierden o tienen pierden como la visibilidad de la perspectiva en el mundo. Nos comentan muchas personas que cuando han estado en esas situaciones pueden tener la opción más clara, más objetiva, más diciente, pero no la ven. ¿Por qué? Porque esa emoción fuerte de tristeza, de desgano, de cierta manera, de que todo se ha derrumbado, está allí y como velo no nos permite ver esas posibilidades que hay detrás. Para eso es importante esta ayuda. ¿Por qué? Porque el otro te puede permitir ver eso que no hemos visto. Te permite tener ese apoyo o esa base por la cual podemos nosotros estar allí y poder impulsarnos a poder ser resilientes. De esta manera es importante que no solo seamos nosotros afrontando estos problemas, sino que de cierta manera tengamos a una red de apoyo, amigos que nos conozcan y que sepan en los momentos difíciles que no cómo o qué puede ayudarnos, a la familia que está allí siempre apoyándonos, que puede impulsarnos a dar una nueva perspectiva a nuestra vida. O incluso también, y es muy importante, que permitan o permítanse tener ayuda profesional psicológica. Eso los convierte en esas personas, en ese grupo de personas que superan una de las mayores enfermedades a nivel mentales en el mundo. Hace que no se vuelvan una estadística más de ese gran número de personas que culminan su vida por no haber podido tener esa oportunidad de ayudarse por los otros. Es por eso que es la invitación en este espacio de esta tercera emisión de La culpa es de Mercurio a que ustedes generen ese cuestionamiento, generen en qué parte de esa familia llamada depresión podríamos estar. Y si es así, pedir ayuda. Para eso están, estamos nosotros como profesionales de la salud y estamos en la disposición de siempre ayudarlos. Es el momento en las cuales podemos nosotros tener opciones, poder crecer y darnos cuenta que siempre hay una opción de ayuda, una opción de crecimiento. No siendo más, espero que esta emisión haya sido fructífera para ustedes,
que hayan podido aprender esas diferencias que hay detrás de la depresión, cómo se presentan y de que cierta manera esas mismas situaciones, esas mismas enfermedades pueden vivirse de diferentes formas, de diferentes perspectivas y que de cierta forma siempre hay una ayuda, siempre hay una opción. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.